Ya hemos platicado en otras ocasiones aquí en La Guillotina y en los espacios de los noticieros de Dominio Radio, Radio Naranjera y Gamavisión, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento para todo el estado de Nuevo León, cómo ha habido legislaturas que han aprovechado su paso con el poder que se tiene para modificar la Constitución, por ejemplo, del estado de Nuevo León, para utilizar esas herramientas y esas leyes para perpetrarse más en el poder, para empoderarse más ellos mismos o sus partidos políticos, y mucho muy lejos de la verdadera y honesta representación suya y mía, que es el fin último para lo que debe dedicarse un diputado o una diputada. Hoy en medios de comunicación se dio a conocer también una noticia que aquí también hemos ventilado en otras ocasiones, que muchos de los diputados, todos, la mayoría, andan en campaña. Independientemente de que se tomaron 2 semanas de vacaciones completas, como si no tuvieran trabajo, como si estuvieran en el kinder, estos diputados andan encampañados, debiendo estar trabajando en momentos en los que tanta crisis hay en el Estado y sobre todo crisis política aquí en el Estado de Nuevo León. Ante una noticia en particular, un resalte de noticia en particular, donde 8 de cada 10 diputados hoy, 8 de cada 10 diputados en el Congreso del Estado de Nuevo León está en campaña y no legislando, Héctor Gutiérrez de la Garza, representante de la Secretaría de Gobernación aquí en el Estado de Nuevo León, exdiputado federal, exdiputado local y un político con amplia experiencia, publicó esto en sus redes sociales en el día de hoy. Héctor Gutiérrez publicó a esta reacción, insisto, a esta noticia donde 8 de cada 10 diputados están en campaña, y lo dice así: hay que admitirlo, la reforma constitucional aprobada hace aproximadamente 10 años no ha dado los resultados esperados y ha provocado en muchos casos más de lo mismo. Se requiere un debate abierto de la permanencia, tanto de la reelección como la de los plurinominales. Y Héctor Gutiérrez, para hablar justamente sobre esta publicación, con nosotros aquí en La Guillotina. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, con el gusto de saludarte. Mira, lo primero que tenemos que para poner en contexto es que la última reforma constitucional aprobada en materia federal, en materia electoral, data del 10 de febrero del 2014, es decir, hace más de 10 años. En aquella ocasión, y me tocó votarla, por lo mismo lo pongo en la mesa, lo que se buscaba era que hubiese una mejor rendición de cuentas, y es donde aparece la reelección de diputados federales y de senadores. Reelección que empezaría a surtir efectos a partir del 2018. ¿Qué garantizamos con eso? Y se puso en un transitorio de la Constitución, que no se nos aplicara a nosotros, es decir, que no legisláramos para nosotros pretender reelegirnos. ¿Qué ha sucedido en el caso de reelección a 10 años de esta reforma constitucional que sirvió para que las legislaturas locales ajustaran su constitución local a la posibilidad de reelección? Que la rendición de cuentas no se ha dado como tal y que ha generado, a su vez, que los partidos políticos se adueñen de esas candidaturas. ¿Por qué? Porque efectivamente dentro de las fallas, en mi opinión, cuando legislamos hace más de 10 años, señalamos que tenía que reelegirse por el mismo partido político o por alguno de los partidos políticos de la coalición, salvo que hubieran renunciado a esos institutos políticos previo a la mitad de su mandato. ¿Qué se provocó con esto? Que las dirigencias de los partidos políticos se adueñaran de esas posiciones y en consecuencia terminara siendo una especie de amiguismo con esa posibilidad de reelección. Y con relación a ese tema he recibido críticas constructivas de amigos, o al menos así los he recibido, en el que me dicen palabras más, palabras menos, que no mezcle preñadas con paridas cuando pongo el tema de plurinominales en la mesa, que además debo de señalar que una de las candidatas
a la presidencia de la República, en especial la doctora Claudia Sheinbaum, ya señaló que va a buscar que se eliminen los plurinominales. Todavía no conocemos en ese punto en lo particular la posición de los otros candidatos a la presidencia de la República. Yo lo que estoy poniendo en la mesa es que es un muy buen momento, ya pasaron 10 años, para evaluar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué debemos de corregir en todo el sistema y andamiaje electoral. Mira, Mario, el dato que tenemos de acuerdo al INE es que están en juego para este 2 de junio 20.375 cargos de elección popular entre federales y locales. ¿Qué sucede con esto? Que hay una forma muy sencilla de ocultar que están en algún proceso electoral y te vas a dar cuenta más adelante. La política se vuelve extremadamente regional o extremadamente a nivel quizás municipal. Actualmente, inclusive en el Instituto Estatal Electoral, todavía no se aprueban todos los cargos de elección popular que deben salir adelante, y no es por culpa del Instituto Electoral, ha sido que los partidos políticos no han adjuntado la documentación completa que requiere el instituto en un proceso de esta naturaleza, y es fecha que no sabemos quién se pretende reelegir, quién va a otro cargo de elección popular, y creo que es un buen momento que, si como bien lo dices, lo que se busca es que exista una representación popular, representativa, real, se analicen los esquemas que llevan y accesan al poder. Escuchaba el día de hoy en una entrevista de Beatriz Paredes, que merece todo mi respeto, de su idea de un régimen semiparlamentario. Pues funciona muy bien en el discurso, nada más que mientras los dirigentes de los partidos políticos sean los dueños de las candidaturas, pues prácticamente es hacer de los poderes legislativos solo una sucursal de lo que sucede hacia el interior de estos institutos políticos. Finalmente los plurinominales, con quien yo no estoy de acuerdo tampoco, es mi punto de vista personal, con los plurinominales, porque a lo mejor, y tomo el sentido en que dices esto, ha sido una simulación, ¿no? Ha sido una simulación, y en el discurso de los plurinominales con su justificación, pero no pasa ya más que de simular y convertirse en una lista de aquellos que quieren tener un fuero, un cargo, y no pueden ganar por las vías de las elecciones abiertas normales. Entonces, en el caso de tu segundo comentario, aparte de las plurinominales, esas quedan muy claro, no a las plurinominales, tu postura, ¿no? Deben desaparecer las plurinominales, por completo. Yo, cuando me tocó contender aquí en Nuevo León a cargos de elección popular, si hay algo que presumíamos en Nuevo León, en nuestra legislación local, es que no existían los plurinominales. ¿Cuáles eran los espacios que se contenían? Esos 16 diputados eran los mejores segundos lugares, por llamarle de alguna manera, pero todos salían a hacer campaña, no había nada sellado como ahora sucede, y que la realidad es que esto deviene de los plurinominales locales hace 2-3 legislaturas aproximadamente, cuando mucho, y que fue diseñada precisamente para varios plurinominales, principalmente de los partidos políticos que predominaban en ese momento en el Congreso local. Héctor, en el caso de la reelección legislativa, tu postura es la de debe desaparecer, se debe de modificar esto y cancelar la reelección legislativa, o modificarse las reglas para una reelección legislativa, porque recuerdo también uno de los argumentos en aquella época era, bueno, si realmente queremos legisladores de altura, de carrera, de profesión, dedicamos, pues démosle la oportunidad de una reelección para que hagan carrera. Pues evidentemente no funcionó. No funcionó con las reglas que se tienen actualmente. Yo creo que deben de modificarse, y por lo pronto dejar que los partidos políticos sean los dueños de la posibilidad de la reelección de cualesquier
diputado, ya sea o diputado o senador. ¿Por qué? Porque terminan teniendo un gran control sobre esas bancadas y entonces son solo sus consentidos los que terminan llegando en determinados casos. No quiero generalizar, no sucede en todos los partidos políticos, pero es la premisa general sobre la que se ha estado trabajando, principalmente con relación a algunas fuerzas políticas. Para finalizar, Héctor, tomo también algo que mencionaste ahorita. El Instituto Estatal Electoral se rebasó los tiempos y no ha dado los resultados todavía respecto a la validación de las candidaturas, y esto tiene incertidumbre a muchas personas, arranques de campañas, coaliciones y demás. ¿Qué le pasó o qué está pasando con el Instituto Electoral de Nuevo León al alcance de la información que tú tengas? Primero, prácticamente el día de ayer iniciaron todas las campañas a diputados locales y una muy buena cantidad de elecciones de carácter municipal. Hay algunos institutos políticos que todavía están pendientes para iniciar campaña, en especial me refiero al PT, que juega de manera independiente, no va en coalición ni en diputados ni en alcaldes. El partido Morena también está pendiente y la coalición de Verde con Morena también está pendiente, solo con lo relativo a ayuntamientos. En breve debe de resolverse esto, están en la integración de la documentación correspondiente, pero yo le daría un voto de confianza en ese sentido al Instituto Estatal Electoral, que ha hecho un gran esfuerzo, en mi opinión, por sacar las cosas adelante. Cuando nos ha tocado trabajar allá adentro, Mario, sabemos perfectamente la carga de trabajo y sobre todo cómo se debe de cumplir con todas las afirmativas y la integración de los nuevos esquemas. Llámese afirmativas, me refiero a discapacidad, a la comunidad LGBT, a indígenas, a diversas acciones afirmativas que es necesario cubrir para tener una inclusión completa. Entonces, yo estoy seguro que en breve deben de iniciarse las campañas que quedan pendientes. Hay que recordar que en el 2021 los retrasos que se dieron fueron de más de 15 días. Aquí la duda es si se inicia el día de mañana o a más tardar pasado mañana estas campañas electorales. Que yo tenga entendido, todavía no convoca el órgano electoral a la aprobación de esto que queda faltante, pero no dudo que en breve se va a realizar. Bueno, pues esperemos que sea así, porque para eso están las leyes, están los reglamentos y para eso está el presupuesto que se le asigna al Instituto Estatal Electoral para que no pasen este tipo de cosas y ese tipo de retrasos. Héctor, gracias. Qué bueno que antes de que me cortes, perdón. Sí. Qué bueno que comentas el tema presupuestal. Hay algo que sigo todavía sin entender, es cómo vas a diferenciar aquel que sale a un proceso de reelección sin pedir licencia. ¿Cómo lograr que en la utilización del recurso público sea totalmente transparente? Llámese diputado o llámese un alcalde. ¿Cómo garantizo que los alcaldes que están yendo a reelección sea muy pulcro el manejo de su información? Sobre todo porque las licencias que han estado manejándose, tengo todavía mis dudas en esos procesos, pero es parte de lo que tenemos que modificar y mejorar. La ley que marca hoy en día para quien va por la reelección, ¿debe o no dejar el cargo con una licencia? No tiene que dejar el cargo. O sea, quien ha dejado los cargos como alcaldes o como diputados ha sido por su voluntad. Así es, con la finalidad de dedicarse 100% a ese proceso de reelección. Claro. Y sobre todo para tener muy clara la rendición de cuentas del recurso económico que pudiese ejercer, sobre todo en sus formas de comunicación. Siempre he hablado yo, el abogado eres tú, no soy yo, pero siempre he hablado yo que más importante que la ley es el espíritu de la ley. Y tú me acabas de hablar del espíritu de la ley. El deber ser es que haya esa división entre el cargo y el candidato, pero la ley dice lo contrario.
Son cosas que ya es momento de poner al debate. Vuelvo a lo mismo, la reelección nació hace 10 años, yo la voté, yo estoy convencido de que no se lograron los objetivos que se buscaron hace 10 años y es necesario modificar la Constitución Federal en ese sentido. Héctor Gutiérrez de la Garza, representante de la Secretaría de Gobernación, como siempre un gusto platicar contigo. Gracias, Mario, por la oportunidad de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias.